Hola queridos amigos, que Dios les guarde, les bendiga. Bienvenidos a nuestra serie Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda. Desea que Dios los guarde y que pasemos un momento grato de estudio de la Palabra de Dios. Estamos completando esta pequeña serie de la última generación y la paciencia de los santos. 15 temas estamos compartiendo y muchos más ejemplos bíblicos para ilustrar este principio de que Dios quiere para su pueblo en los últimos días que goce de esta herramienta, de esta arma, de esta protección que significa la paciencia que cubrirá a los santos para que enfrenten los días finales. Creemos, queridos amigos, que Dios ha dado el remedio más certero en su providencia y sabiduría, que lo que el hombre necesita para los días finales es tal lo que el Señor reveló en el mensaje del tercer ángel. Tanto para los enemigos de Dios que necesitan escuchar la amonestación del cielo para que puedan escapar de los castigos finales de Dios, como son las plagas, las últimas 7 plagas. Y asimismo también Dios revela cuáles son las herramientas, las armas, el poder del Espíritu Santo que los cubrirá para que ellos puedan realizar su misión, vindicar el honor de Dios y quedar protegidos. Vamos pues entonces a examinar el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12. Leamos pues. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, queridos amigos, al hablar de la paciencia de los santos, es el tema que nos interesa en esta ocasión. Para los días finales, el Señor revela que habrá convulsiones de tal magnitud que afectará a toda la naturaleza humana y aún la naturaleza en general. Además de calamidades de orden natural, habrá calamidades sociales, un sinnúmero de elementos que afectan la vida del hombre en la etapa final de la historia de la humanidad. Allí es cuando el Señor desea que recordemos todos los sanos consejos que se nos da, las enseñanzas bíblicas, como la que le vamos a leer a continuación, para que hagamos frente a los embates del enemigo. Voy a invitarles a que miremos Santiago capítulo 5, desde los primeros versículos, hablando de los días finales, la opresión de los ricos y la paciencia que el Señor espera que su pueblo desarrolle, presente para hacer frente al enemigo, y especialmente el ejemplo de un gran hombre de paciencia, como es el caso que vamos a estudiar hoy. Vamos pues entonces a mirar Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Notemos cuánta injusticia social, cuánta opresión económica que están sufriendo en los días finales, como vamos a seguir leyendo. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como para día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Notemos el consejo, aguanten, tengan paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Notemos el énfasis en el concepto de paciencia. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Así que en lugar de la queja, la crítica, la insatisfacción, la murmuración, el Señor recomienda que tengamos paciencia como el labrador que espera con paciencia la llegada de la lluvia para que fructifique la tierra y entonces dé el fruto que tanto anhela el dueño, el agricultor. Así también el Señor. Él nos dice, aguanten con paciencia hasta que venga la lluvia, temprana, tardía, y entonces produzca el fruto que todos anhelamos, pero murmurando, quejándonos, seremos desaprobados. Y nos va a dar un ejemplo. Sigamos leyendo. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes vieron ya el objeto de Dios y el final de Dios. Él es finalmente misericordioso y compasivo. Bien, queremos hablar de la paciencia de Job. Amigos, el concepto es muy importante. En los días finales, cuando el pueblo de Dios levante en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la paciencia de los santos, ¿cuál? La de Job, como también de tantos otros personajes bíblicos que hemos estudiado. Pero hoy dedicamos atención a este ilustre patriarca de la antigüedad. La paciencia. ¿Saben, amigos, cómo uno puede entender mejor luego de sucedidos los hechos? ¿Cuántas veces cuando transcurren las crisis, los dramas, surgen palabras, quejas, comentarios, adversidades? Hay quienes simpatizan diciendo, pobre, tiene razón en lo que dice, una queja o crítica contra Dios. Otro que le contesta diferente, le dice, aguanta. No hables así, Dios te está observando. No me importa que me observa, me va a escuchar porque no puede ser que yo, y cosas por el estilo. ¿Saben? Cuando pasó la película y uno retrocede y mira, allí acaso no nos da pena ver que algunos protagonistas de la película se zafaron, se equivocaron, dijeron cosas muy virulentas contra Dios o contra los prójimos, en lugar de aguantarse. Amigos, ese es el caso de la historia de Job. ¿Por qué Job? Y ahora, que es nuestro último tema de esta pequeña serie de la última generación y la paciencia de los santos. Amigos, creo que todos nos enamoramos de Job, de su penuria, cuánto sufrimiento, injusto por cierto, de los malos amigos que vinieron para consolarlo. Amigos eran en verdad, pero tan errados que lo vieron tan mal que entendieron que Dios lo estaba castigando por algún pecado oculto que él debía confesar. Saben que cuando miramos los hechos delante de nosotros, muchas veces emitimos precipitadamente opiniones erróneas. Yo quisiera compartir así lecciones que iremos observando de la historia de Job para que no cometamos los mismos errores. Por el contrario, vibremos con Job en la forma en cómo él actuó. Algo pasó y lógicamente iremos analizando. Para los días finales, queridos amigos, no va a ser diferente. Si alguien pregunta, pero ¿por qué tiene que ser así? Hay una razón. En el gran conflicto del bien y del mal, no está en juego tu persona o la mía. Está en juego el honor de Dios, la ley de Dios, en un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre las fuerzas diabólicas, Satanás con sus demonios, contra las fuerzas del Señor, las del príncipe del ejército de Jehová, que es Cristo,
con todos sus ángeles. Esto lo revela el libro de Job. Por lo tanto, cuando a veces personalizamos el problema, es decir, creemos que el conflicto es con nosotros en particular, se la agarraron conmigo, no entiendo, ¿qué les hice yo? Yo no les hice nada. Por supuesto que usted no le hizo nada, nadie duda de eso. Lo que Dios está pidiendo es que levantemos los ojos. Voy a invitar a que recordemos ese texto que aparece en Lucas capítulo 21, versículo 28. Miremos pues. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y especialmente las negativas para con nosotros, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, mirar al Señor, que es quien nos va a rescatar, a redimir. Y no tanto presentar o ofrecer queja en este conflicto, donde tanto nos dirigimos a Dios, Dios, ¿por qué me abandonaste? Y el prójimo, ¿qué te hice yo a ti para que tú vengas y me hagas el daño que me estás haciendo? Amigos, volvemos más arriba. Por eso el libro de Job. Para que entendamos que hay un conflicto que va más allá de usted y de mí. Job ilustra el principio de que aquí hay fuerzas superiores que miran al hombre como un botín, echarle mano para tomarlo. Tanto Satanás, por un lado, poder probar sus posturas, que iremos examinando, y por el lado contrario, nuestro Dios, que también procura probar que sus hijos le aman y por ello le sirven. Por lo tanto, en los días finales, más que nunca, quedará evidenciado abiertamente el gran conflicto que Satanás tiene contra la ley de Dios, contra gente inocente. La maldad que Satanás hará contra el pueblo de Dios no tendrá nombre, solo que Dios protegerá a su pueblo. Así como ocurrió con los amalecitas, si nos acordamos, que nos cuenta el libro de Éxodo, el capítulo 17, que atacó la retaguardia del Señor en el éxodo de Moisés, mientras Moisés sacaba a la población de Egipto, y en la parte de atrás, en la retaguardia, estaba toda la gente débil. Los ancianos, las mujeres, los niños, los enfermos, viajaban en la parte trasera, diríamos así. Y la tribu de Amalec atacó esa parte, por lo cual Dios se ofendió muchísimo. Y él dice, tocaron el trono de Jehová. Al leer ambos textos que tratan del tema, Éxodo 17 y Deuteronomio 25. Amigos, es inexcusable para el razonamiento humano que Amalec atacara a la gente más débil. Así es Satanás. Ataca a lo más débil, no hay sentido, no hay propósito, pero lo va a hacer con tal de hacerle daño a Dios, hacer lo que él sufra. En el gran conflicto final, queridos amigos, al hablar nosotros de nuestras propias convicciones, levantamos en alto los mandamientos de Dios diciendo que están vigentes. Y exaltamos a aquel que salvó nuestra vida para que otros se sirvan de él, reciban su salvación, que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Al levantar estas dos cosas con la paciencia que habremos desarrollado a lo largo de los años, Satanás no lo podrá tolerar y hará tal guerra como la que hizo con Job. Amigos, esto no es para que nos desanimemos. Alguno quizás puede pensar, yo no quiero estar en ese conflicto. De hecho, hay quienes no atravesarán el conflicto porque Dios, en su amor, puede darles la bendición del descanso. Esto es, que vayan a la tumba. Dios puede hacerlo. Pero también Dios necesita probar con un pueblo que le ama, que su argumento es el correcto en este gran conflicto entre el bien y el mal. Que la ley de Dios sigue siendo válida, que se puede sostener y que el último pueblo, la última generación, probará que el Señor Jesús, así como guardó la ley en sus días, la última generación también la guardará y más todavía, porque no habrá intercesor. Cuando cierre la gracia y allí entonces las huestes malignas
sufran el castigo de las plagas, irán contra el pueblo de Dios que sigue levantando en alto los mandamientos de Dios y exaltan la justicia de Cristo. Por eso, mirar a Job hoy, amigos, se hace imprescindible. Vamos pues entonces a repasar esta bella historia de Job. Recordemos los párrafos generales y leemos luego la historia. Job era un hombre pacífico, tenía su numerosa familia, bella por cierto, con su esposa, y muchas posesiones materiales. Pero de buenas a primera, comenzó a sufrir desgracias, una tras otra, una tras otra. Como a él no se le reveló que estas desgracias procedían de un mal espíritu, como el relato lo cuenta, creyó que era de parte de Dios, directamente de parte de Dios. Y por lo tanto, él suponía que, dándosele el privilegio de presentarse ante Dios, él aclararía la situación para que Dios modificara supuestamente su conducta. Eso es parte del argumento del libro de Job. Pero en ningún momento acusa a Dios de malo, de severo o terrible. No, él no le atribuye culpa o despropósito a Dios. Se aguanta, sabe que es sumiso y se debe a un Dios poderoso y amoroso. Pero hicieron más amarga su vida, queridos amigos, la presencia de unos amigos o vecinos que lo apreciaban, que vinieron para consolarlo y al verlo en tanta desgracia, creyeron que efectivamente cargaba algún pecado oculto. Junto con esto aparece su señora, momentos antes, que también no aguanta más, lo pobre, sufrió igual que el esposo toda la perdición de sus bienes y aún de sus hijos, pero a diferencia de Job, ella cae, ella cede al desaliento y pronuncia palabras muy fuertes, muy duras o groseras. Y allí es donde prevalece el honor de Job delante de Dios. Job ignoraba, y que nosotros hoy ya sabemos, que él era parte del gran conflicto que hay entre Satanás y Dios. Amigos, el problema no es suyo y mío. Satanás va a probar, eso es un ser perverso que ante Dios busca probar que la ley de Dios, los mandatos, son tan exigentes que son incumplibles. El hombre no los puede cumplir y lo va a probar. Amigos, ¿cómo no va a probar algunas cosas si Dios le da permiso, libertad? No se lo impide para hacer los desastres, las maldades a las que él está acostumbrado. Y con ello dar vuelta al argumento de que Dios es el que produce esas maldades. Oh, mis queridos amigos, Dios da tanta libertad en este conflicto a Satanás para que no haya excusa de que él fue privado en algún aspecto del conflicto. Tiene toda la libertad para que cuando él sea juzgado, de hecho, como dice Jesús, él ya ha sido juzgado, pero cuando sea revelada su perversa conducta, nadie en el universo levantará su mano en apoyo o en defensa de él. Será destruido inmediatamente. Pero vamos pues entonces a mirar la historia de Job, capítulo 1 del libro de Job, versículo 1 en adelante. Tratemos de entender con algunos comentarios qué ocurre con este santo varón, por qué Dios le llama el hombre más perfecto, más completo que había en la tierra en aquel tiempo. Miremos pues. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job en su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Noten, un padre consagrado, intercedía en favor de sus hijos, amaba a los hijos, pero de ningún modo ocultaba que podían traerse grave problema. A veces hay padres que buscan tapar, alcahuetear, decimos también, o justificar graves conductas. Él no sea que mis hijos hayan hecho esto, así entonces los sacrificios y los holocaustos, los servicios religiosos de aquel tiempo, buscando que Dios perdone, como un padre intercesor, que así deberíamos hacer nosotros, amigos. Dios tal vez no oirá a los hijos, que algunos de ellos pueden estar descaminados, pero oye a su papá o a su mamá, que ora en favor del hijo. Gran conducta, un hombre muy apreciable en ese aspecto, ama a sus hijos e intercede por ellos. Y ahora miremos entonces la historia que nos interesa, el gran conflicto entre Satanás y Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Saben? No se nos habla mucho de este concilio, aunque se produjo más de uno. Hay un segundo concilio luego, donde vienen los hijos de Dios. Y Satanás, representando a la tierra, se aparece también. Quien debió aparecer allí es Adán y Eva, que eran quienes Dios los había creado primero, que iban a ser los vicegerentes, los managers del planeta. Así que ellos estaban en plena autoridad de haberse presentado, pero habiendo cometido pecado, quedaron fuera de combate, además habían muerto. Quien viene en su nombre, en su lugar, es Lucifer, como el Señor de este planeta. Terrible, queridos amigos. Un usurpador. ¿Qué tiene que hacer Satanás acá? Si Dios no lo creó a Satanás para que rija la tierra, él se echó a perder por sí mismo. Al venir representantes de otros mundos, vinieron muchos. Los hijos de Dios se les llama. No solamente ángeles, sino muy posiblemente seres de otros mundos que vinieron al encuentro de Dios. Recordemos, queridos amigos, que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es muy amplia, pero no es la única. Hay muchas otras diferentes galaxias y muchos mundos también alrededor, que contiene seres inteligentes, tanto como nosotros, pero seres que nunca han cometido pecado. Al llamarlos Dios, muy posiblemente a los representantes de cada mundo, vengan acá. Acordémonos que Jesús ya había dicho acerca de la parábola de la oveja perdida, ¿qué hombre hay aquel que teniendo 100 ovejas y se le extravía una? ¿No pone a las 99 bajo resguardo y va en busca de la que se perdió? Por ello creemos también que nuestro mundo es como una oveja que se descarrió y hay otros, ya podemos llamarle 99 mundos que no cayeron. Bien, así también vienen los representantes y Dios directamente encara a Lucifer. No le va a permitir que él hable primero, porque siempre lo hará para arruinar la reunión. Dios se traía algún propósito al reunirlos, al conversar con ellos. Y al preguntarle a Satanás, ¿de dónde vienes? Y la respuesta, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Imaginamos que lo hace para tentar y producir caídas, para arruinar. Inmediatamente antes que Lucifer saque algún argumento a favor de él, Dios saca su mejor campeón de aquellos días. ¿Quién era? Job. Qué palabras bonitas que dice. Miremos pues. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amigos, esto es lo que nosotros llamamos la justificación por la fe. Es el decreto de Dios, por el cual Dios propone, acredita, imputa, pone su justicia, su salvación, que Él decreta como un vestido, lo pone al individuo. Míralo a Él. Qué varón como Él, recto, temeroso, apartado del mal, perfecto. Amigos, si Dios da la sentencia,
Se acabó, ya está. ¿Quién va a discutir la sentencia de Dios? Que aparezca alguien diciendo, Dios, ¿estás seguro? Fíjate de Job, hizo 1, 2, 3, 4. Amigos, Dios sabe lo que hace. Y esa sentencia de Dios es la que el Señor quiere atribuirnos a nosotros. Y decretar, el Altísimo lo ordena, que usted y yo somos justos, perfectos, apartados del mal, temerosos de Dios, rectos, ya. ¿No le gustaría recibir ese honor, esa mención? El Señor lo va a hacer. Por ello, el juicio que actualmente se está llevando a cabo en el cielo, por el cual Dios decreta que los santos, muertos primeramente, están todos limpios, justificados, perfectos, temerosos de Dios. Y comenzará el turno de los vivos, como pasó con Job. En vida, Dios pudo decir de Job, hombre perfecto como él, temeroso de Dios, apartado del mal. Míralo, él es perfecto, caminando, andando. Aunque Job se veía a sí mismo en pecado. Dios conocía esto, pero Dios le atribuye su propio amor, su propio honor. Lo cubre. Ese es nuestro Dios. Amigos, siempre confiemos que Dios dirá lo mejor de nosotros, siempre y cuando estemos en buena comunión con Él. Si andamos separados, peleados con Dios, suele pasar. Cuando cometimos algún pecado, andamos en algún desliz, alguna situación por la cual ya no oramos, dejamos de leer, ya no estamos en buena comunión con Dios. Puede pasar. Pero justamente para evitar ello, busquemos a Dios para que Él pueda hablar lo mejor de nosotros. Miremoslo, cómo lo va a expresar el Señor en San Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Miremos pues. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Notamos allí positivamente Jesús dice, como ustedes hagan con mi nombre aquí en la tierra, yo haré con vuestros nombres aquí en el cielo. Si ustedes me confiesan en la tierra, yo los voy a defender en el cielo. Si ustedes me niegan en la tierra, yo no los voy a reconocer en el cielo. Es recíproco. Y Job, en esta situación tan especial, tan adversa como el que vamos a mirar, qué bien que habla de Dios, qué bien que presenta a Dios, ignorando la naturaleza del conflicto. Él no sabía, lo que hoy sabemos, que un archienemigo, Satanás, quería arruinarlo. Él pensaba que era Dios. Lógicamente, la luz irá apareciendo vez tras vez para que todos miremos claramente. Y este siendo el primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, allí en el desierto, cuando él tuvo posibilidad de escribir. Allí entonces presenta este conflicto que va a ser claro con el paso de los siglos. Satanás buscando arruinar el honor de Dios a través de los hijos de Dios, buscando probar que los hijos les sirven, como miraremos a continuación, por interés, por miedo, pero no por las razones específicas que Dios va a enseñar. Leamos pues entonces que habiendo presentado Dios en honra a Job, los argumentos de Lucifer para probar lo contrario. Leamos. Estamos en Job, capítulo 1. Habíamos leído ya el versículo 7 y 8. Y entonces Satanás, que responde a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios gratis, de balde? Le has dado bendición, ¿cómo no te va a servir? Tú me hablas de que es el hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, lo mejor que hay en el planeta. Tú me presentas, por supuesto que él te va a ser útil, porque tú le das, quítale. Se te apagó Job. ¿Notamos el argumento? Vamos a leerlo en la Biblia. Responde Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Si ustedes observan, queridos amigos, allí nomás en el mismo versículo se revela algo por boca del diablo. No le has cercado alrededor a él y a su casa y aún lo que tiene. Significa que había un cerco de protección contra el cual Satanás no tenía acceso. No lo podía tocar. Lo ha cercado. Para que se cumpla aquel texto del Salmo 34:7. Sí, queridos amigos, confiemos. A veces Dios puede quitar el cerco de protección porque Él puede traerse sus motivos. Y tenemos que ser sabios en discernir por qué Dios lo permite. Esto es, quita el cerco de protección y el enemigo puede hacer daño. Ya vamos a mirar algún ejemplo, pero repasemos el texto primeramente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Noten, el ángel defiende, rodea a aquel que ama al Señor, aquellos que le temen. Ahora presentemos un ejemplo según Hechos 12, los primeros versículos, cuando el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que temen y obedecen a Dios, no defendió por orden de Dios a uno de los apóstoles, pero defendió al compañero. ¿Por qué hizo Dios? ¿Por qué discriminó? No sabemos. Pero eso muestra entonces que esto no es que el ángel se durmió. El ángel sigue acampando, pero por orden de Dios puede venir la orden de no protejas, deja que el enemigo haga lo que quiere. Leamos pues el texto en Hechos 12, desde el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Noten, Jacobo no tuvo la protección que la va a tener su compañero Pedro, y una protección sobremanera asombrosa. El ángel aparece y los duerme a todos y protege a Pedro. Miremos el texto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua y los panes ácimos, o sea, después de 7 días. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amigos, este es un ejemplo pequeño, pero que ilustra el Salmo 34:7, que nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Dios y los defiende. Defendió a Pedro, pero no defendió a Jacobo, el mismo ángel. ¿Qué pasó? Por eso decimos, Dios sabe lo que hace, puede poner un cerco de protección, como puede levantarlo también en su providencia. Volvemos otra vez al libro de Job. Leíamos el capítulo 1, versículo 9, el argumento de Satanás contra Dios en favor de Job. ¿Acaso teme Job a Dios gratis de balde? Mira lo que le has hecho. Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Así que, reiteramos, tenía un cerco angélico de protección contra el cual Satanás no tenía acceso, no podía penetrar en la casa, en la familia de Job. Y sigue diciendo más el versículo. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y ahora el argumento clave de Satanás. Job te sirve por interés, no por amor. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fundamentalmente, queridos amigos, el argumento de Satanás contra Dios en la persona de Job es: como a Job le has dado bendición, él está parado sobre un piso lleno de bendiciones. Le has dado, has fructificado sus campos, sus bienes han aumentado al extremo, lo has cercado. Entonces, él está apoyado en la prosperidad. Quítale la prosperidad. ¡Puf!
se desmorona. Así que la fidelidad de Job, según Satanás, la fidelidad, la lealtad, la obediencia, se debe al piso que tiene, prosperidad. ¿Se entiende? El argumento de Dios es al revés. Basado en el piso de la fidelidad, Dios lo puede prosperar, como puede no prosperarlo. Eso lo maneja Dios. Lo que importa es que el hombre esté apoyado sobre un piso fiel. Así lo enseña Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Cuál es el piso debajo del cual construimos nuestra vida, queridos amigos? Lealtad a Dios, obediencia a sus mandatos. Miremos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vienen los problemas, le pasó a Job, siguiente versículo podemos mirar. Da fuerte contra la casa, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Noten, así que para Dios es importante la fidelidad sobre la cual nosotros nos fundamos para que luego Él pueda dar su bendición. Satanás al revés, el fundamento es la prosperidad, como le has hecho próspero, lógico, te va a ir a la iglesia, te va a cantar himnos, te va a abrir la Biblia, pero quítale la prosperidad, se te apagó, no te sirve más. La gente lo hace por interés, ¿se capta? A ver, vamos a ver entonces cómo sigue el argumento del libro de Job, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amigos, notamos allí, es Satanás el que hace daño, no Dios. Dios le da el permiso. Alguien dirá, también es responsable Dios por dar el permiso. Amigos, en el gran conflicto entre Dios y Satanás, no es conflicto contigo, ni conmigo, es un conflicto entre ellos. Nosotros formamos parte. Alguien dirá, pero ¿por qué tengo que formar parte? Yo no pedí estar en ese conflicto. Nadie lo pidió. Y sin embargo, formamos parte de él, primero porque venimos a este planeta, aquí nacimos. Segundo, porque hay un ángel que Dios quiere que se lo conozca a través de la revelación bíblica, que será destruido absolutamente. Pero el premio que le dará a los hijos que atravesaron esta situación no es en absoluto comparable con lo que los ángeles están actualmente recibiendo. Seremos superiores a los ángeles. Concepto que ya miraremos más adelante. Dios va a dar muchísimo premio siempre y cuando permanezcamos fieles. Y le da la orden a Satanás: yo te doy permiso, pero no me lo toques. ¿Sí? Y efectivamente, Satanás sale de la presencia de Dios y ataca violentamente a Job. Seguimos leyendo. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: ¿estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos? Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro, un tercero, que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y un cuarto criado. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Un sinnúmero de desgracias, una tras otra. ¿Qué ocurre? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, noten, memorables palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio,
Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alaba a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que, amigos, seamos cuidadosos en nuestro lenguaje y en nuestros pensamientos. Recordemos el tercer mandamiento. No dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios quiere que seamos criteriosos cuando nos referimos a Dios. Él no es cualquier persona, es el Creador. Y además oye nuestras palabras aquí, estando nosotros en la tierra. Así lo enseña Eclesiastés capítulo 5, los primeros versículos. Sé prudente, sé temeroso, no hables de más. Y en el caso de Job, él razona. Yo cómo vine al mundo, cómo me voy al mundo, sin nada. Dios me lo dio, lo disfruté. Dios me lo quitó, estoy triste. Que Dios sea bendito, Él sabe lo que hace. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Avanzamos todavía, versículo 18. Aún más. Notemos entonces cómo Job, él está tan apenado por lo que acontece que no le atribuye despropósito a Dios, y tenemos, para dar entonces paso a lo siguiente. Si entramos en el siguiente capítulo, aparece nuevamente un concilio en el cielo. Ahora se ataca directamente a Satanás. La esposa va a quedar comprometida. A ver, ¿cómo sigue? Miremos. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Él responde, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Noten, hermanos y amigos, este es el lenguaje típico judío, en que Dios se atribuye responsabilidad, en tanto no lo impide, también forma parte, pero es una forma natural de expresarse entre los judíos. Pero aquí el principal responsable es Lucifer, y Dios le da autorización para que haga lo que tiene que hacer, Dios sabiendo qué tipo de siervos tiene consigo, como es el caso de Job. Miremos cómo sigue. Responde Satanás, noten amigos, qué sentencia más tenebrosa, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará para salvar su pellejo, piel por piel. Mira, le dice Satanás a Dios, yo quiero la piel, el cuerpo de Job. Cuando tú me lo das, él a cambio va a dar todo, el pellejo por pellejo, pellejo por pellejo, valor por valor, lo que luego se conocerá por ojo, diente por diente, el equivalente. Acá yo busco algo que es la piel de él, y él, para salvar esa piel, me va a dar todo. A ver si realmente no se cumple lo que yo estoy afirmando. Él te sirve por interés. Le has cercado todo. Hemos leído ya. A ver cómo sigue la historia. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, te lo doy, pero no lo mates, guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dice a su mujer, y aquí amigos, ya entra en escena la compañera. Ya venía dolida por la pérdida de los hijos, dolida por la pérdida de las posesiones, y dolida al ver a su marido, que, como leemos ahora, retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete.
Qué triste, amigos. Ella sí probó lo que Satanás pretendía, que ella servía a Dios por interés. Si Dios la bendecía, pues allí estaba ella feliz. Si Dios le quitaba la bendición, la prosperidad, aparecía ella quejándose. Miren, la plaga no cayó sobre ella, cayó sobre Job. Sufrió como su marido la pérdida de todas sus posesiones. Pero ella no estaba justificada a quejarse en la forma en como lo dice tan violentamente. Bien, la respuesta otra vez de Job, queridos amigos, se torna tan agradable. Miremos. Dice él, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué concepto, queridos amigos? ¿Solamente el bien, el mal no? ¿Pero por qué me tiene que dar el mal? ¿Y por qué no? ¿No dice en la carta a los romanos que el dueño del alfarero, allí de la arcilla, no tiene derecho a hacer lo que quiere con la masa? Si usa vasos para honra y construye otros para deshonra, es el dueño, el alfarero. Él hace con la vasija, o con la arcilla en este caso, lo que a él le parece. Y si quiere darme el bien, a otro le va a dar el mal, ¿quién contra él? Y Job se cuidaba de no pecar con sus labios. Hombre sabio, pero sigue más todavía. 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Eran buenos amigos, venían con esa intención, darle el apoyo. Algo pasó. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y aquí entonces comienza un nuevo capítulo, amigos, y ya quisiera comentar lo esencial. Ya miramos la lectura, apasionante. En esencia, Job cae en una depresión, y sí, dirige a Dios palabras tristes. Maldice el día en que él nació. ¿Por qué me tiene que pasar? Los amigos intervienen. Te pasó porque cometiste un mal. Tienes que confesar. Seguramente algún mal hay en ti. Y Job se defiende al punto que pareciera, como cuenta el capítulo 40, como que Dios está obrando mal, ya que Él es recto, justo. Así es como aparece Dios hablando en el capítulo 40. ¿Tú te vas a justificar para condenarme a mí? Un tema sumamente interesante. No obstante, amigos, Job está tan entregado a Dios que él mismo dice, si se me diera lugar a que yo me presentara ante Dios, Él me reivindicaría. Les quiero invitar a que me acompañen a mirar algunos textos escogidos del libro de Job, como el que miramos, capítulo 23, desde el versículo 3. Job ama a Dios, no entiende qué está pasando, pero él aguanta. Y así tiene que pasar con los santos en su paciencia en los últimos días, queridos amigos. Nadie se le ocurra pensar, Dios me abandonó. Dios te está preparando con tiempo para que cuando lleguen esos días, digas como Job en este momento. Capítulo 23, versículo 3 en adelante. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondería y yo entendería lo que Él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me atendería. Yo sé quién es Dios, no entiendo qué me está pasando, pero puedo hablar con Él. Allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez, quien quiera que sea que me hace el daño que me está haciendo. He aquí, yo iré al oriente y ya no lo hallaré. Al occidente, ya no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, ya no lo veré. Si es al sur, se esconderá, yo ya no lo veré.
Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Notan la prueba que tiene Job en su corazón? Él siente, Dios me ama, solamente denme que yo hable con Él. Me va a reivindicar, ustedes me están hundiendo. O miren más todavía, les invito, allí también, capítulo 19 de Job, versículo, vamos a leer, 23 en adelante. Otro ejemplo de fe de Job. Así tienen que ser nuestras palabras. Yo sé que mi Redentor vive. No quejarnos. Para eso se nos dice, tomen paciencia, aprendan de esos santos. Cuídense, el enemigo buscará hundirlos. No pueden sumirse en el dolor y en la queja, aunque otros digan, ves, esto te pasa, esto sufres, estas desventuras porque tú estás en pecado. Confiesa, abandona tu pecado. Oh amigos, ¿qué no hará Satanás en los días finales para desanimar a los santos que dejen su cruzada, su misión de levantar en alto los mandamientos y la justicia de Cristo? Miremos el siguiente texto ahora del libro de Job. Capítulo 19, versículo 23. En adelante leemos. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Cuáles palabras, Job? A ver, ¿cuáles son? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece ahora dentro de mí. Yo sé que Él vive, Él me sostiene, me va a sostener, levantaré en alto estos mandamientos, aunque la situación sea tan adversa. Todos critican que algún pecado tengo por mis desgracias, mis sufrimientos, pero levanto en alto. Amigos, la paciencia de Job, por excelencia, debe caracterizar a los santos de la última generación. ¿Estaremos dispuestos? Quiero invitarlos a que oren mucho, confíen en su Dios personal, aférrense a Él, para que juntos transitemos este camino de preparación, para que al final, cuando los 144,000 levanten en alto los mandamientos de Dios, Dios sea vindicado por un pueblo que supo escoger el camino que Dios le trazó, la paciencia de los santos. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Y así seguimos todavía estudiando más el mensaje del tercer ángel en la siguiente emisión. Que Dios les acompañe. Amén.